Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las pruebas de esfuerzo, un examen que nos ayuda a ver cómo responde el corazón al ejercicio. ¿Para qué sirve esto? Hay que saber que a veces los problemas cardíacos no se notan en reposo, pero sí cuando hacemos un esfuerzo. Esta prueba nos ayuda a detectar posibles problemas como la enfermedad de las arterias coronarias, la angina de pecho, arritmias, insuficiencia cardíaca o problemas en las válvulas. También permite valorar la gravedad de una enfermedad ya diagnosticada y, por tanto, ajustar el tratamiento. ¿Cuándo está indicada una prueba de esfuerzo? Si sientes dolor en el pecho sin razón, te falta el aire, tienes el corazón acelerado o late de manera irregular, o si te mareas, es posible que tu médico te recomiende hacerte este examen. También se puede requerir esta prueba si ya tienes una enfermedad diagnosticada y los síntomas han empeorado o tienes que someterte a una cirugía. Incluso si vas a empezar un plan de ejercicios, este test permitirá establecer un nivel seguro de actividad. Antes de este control, es importante elegir ropa cómoda y zapatos para hacer ejercicio. Tu médico te dirá si tienes que dejar de comer o beber unas horas antes y si debes evitar bebidas con cafeína. También es importante que consultes a tu médico si debes tomar tus medicamentos de forma habitual. Si te hacen una resonancia magnética y tienes algún metal en el cuerpo, habrá que advertirlo. ¿Cómo es la prueba? Hay diferentes tipos, pero todas miden el flujo de sangre en tu corazón, la presión arterial, la frecuencia de los latidos y la fuerza de las señales eléctricas del músculo cardíaco. Lo más común es usar una cinta para caminar o una bicicleta estática. Conforme avanza la prueba, se aumentará la dificultad poco a poco. Te pondrán un tensiómetro en el brazo para controlar tu presión y unos sensores en el cuerpo para registrar la actividad eléctrica de tu corazón. Si no puedes hacer ejercicio, te inyectarán un medicamento que hará que tu corazón se esfuerce como si estuvieras haciendo ejercicio. En algunos casos, además de estas medidas básicas, se toman imágenes del corazón, como por ejemplo con un ecocardiograma de esfuerzo que usa ultrasonidos para ver el tamaño, forma del corazón y el flujo de sangre. Una prueba de esfuerzo nuclear, donde se inyecta una sustancia radioactiva para ver mejor las estructuras cardíacas. Y una prueba de esfuerzo con resonancia magnética cardíaca, que usa ondas de radio e imanes para mejorar el detalle de las imágenes. La prueba durará entre 10 y 15 minutos hasta que tu corazón alcance el ritmo que necesita según tu edad y estado físico. Pero si sientes dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o fatiga, puedes parar la prueba cuando quieras. Después te vigilarán un rato hasta recuperar la normalidad. Generalmente las pruebas de esfuerzo son seguras y estarás vigilado durante todo el proceso. Si tienes algún problema, lo tratarán rápidamente. Los medicamentos que te dan para que tu corazón trabaje a veces pueden causar dolor de pecho, mareos o náuseas. Las sustancias que se utilizan en las pruebas nucleares o de resonancia magnética pueden causar alergia en algunos casos. Finalizada la prueba, si todo está bien, significa que tu corazón funciona sin problemas. Si los resultados no son normales, significa que hay alguno. Así que tu médico te explicará qué puede ser y qué pasos seguir. Recuerda que esta información no sustituye la opinión de un profesional médico. Habla siempre con uno si tienes dudas o preguntas. Espero que hayas encontrado útil esta información y que se te dé muy bien la prueba. Muchas gracias.